Ahí estamos grabando ya. ¿Cómo les fue? ¿Cómo están? Estamos cansados, ya basta de tanta cosa. Ay, ni que lo digan, qué semana, ¿cierto? Ay, qué terrible. Yo solo quiero que llegue el 18 de septiembre, por favor. Sí, la semana del 16 para poder descansar toda la semana y listo, ya, lo que no más, Ay, no yo más. igual trabajo lunes y martes. Ay, qué triste, yo tengo la semana entera. Oh, no, yo igual trabajo lunes y martes, ni modo. Ya, ahí hay alguien más. Ya, les cuento, tenemos una sesión muy agitada el día de hoy, tenemos hartas cosas que ver y esta y la próxima sesión, incluida evaluación, que es la próxima clase, dan término a nuestra unidad uno, como yo les comentaba, que era una parte más teórica. Entonces después vamos a ir ya directamente a lo que es construcción de instrumentos de evaluación. Antes de comenzar cualquier cosa, les quiero mostrar, como aún no tenemos aula, vamos a contar mientras tanto, y bueno, igual lo vamos a dejar porque son una herramienta muy útil con un Padlet. ¿Conocen ustedes Padlet? ¿Lo que es Padlet? ¿Han usado Padlet antes en las clases? Sí, con el profe de matemática hemos usado Padlet y con la profe de DUA. Genial, no, o sea, son muy buenos, así que ya qué bueno que estén. Les voy a dejar aquí el link de nuestro Padlet, yo igual se los voy a enviar por mail después, para que ustedes puedan ingresar. Y deberían ingresar y ver esto. ¿Cómo está organizado nuestro Padlet? Este va a ser nuestro, solo nuestro. Ya están las fechas y las clases que hemos realizado. Así está organizado. Cada fila, cada columna, perdón, es una clase diferente. Entonces tenemos la primera clase que fue el 16 de agosto, la clase uno, y ahí es que yo cargué el PPT y las lecturas que revisamos. Y así sucesivamente está la clase 2, el PPT, las lecturas que dejamos de tarea, el trabajo que ustedes hicieron, y están aquí sus trabajos de la sesión anterior que ustedes enviaron. Por ejemplo, acá tenemos el de Pamela, Jessica, Valesca y Lisette. Y cada uno de estos trabajos yo le hice algunos comentarios para que ustedes también puedan revisarlo. Entonces está todo ya aquí cargado en nuestro Padlet. Hoy día vamos a la clase 3. Está el PPT que vamos a revisar el día de hoy, el trabajo que vamos a comentar brevemente, es un trabajo bien cortito, y ya está cargada la evaluación que vamos a realizar la próxima semana. Entonces, porque después la vamos a revisar al final de la clase también. Pero tranquilos, si la vamos a ver en conjunto al final de la clase, todos juntos. Lo primero, hoy teníamos una tarea que era la lectura del decreto 67 y buscar el reglamento de evaluación. ¿Cómo les fue con ese reglamento? ¿Lo encontraron? Sí, 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 Perfecto. Entonces, lo más importante, ¿estaba disponible fácilmente? sí. sí, en la página sí. web. Está en la página y nuestro colegio lo tiene impreso ahí entre medio de los libros de clase igual. Perfecto. Ya, y que si se dieron cuenta entre la lectura del decreto 67 y por qué está tan disponible, ¿cierto? Porque dice que estos criterios tienen que ser conocidos para todo, habla de los estudiantes, pero incluso entre medio también dice los apoderados. Si ustedes ahí pudieron darse cuenta. ¿En qué año? Esto es lo más importante. ¿En qué año se confeccionó? Todos los años, ahí me dijeron, todos los años se renovaba. El mío también se modifica todos los Ah, años. miren. No, no sé cómo se llama esto. No se cambia completamente, pero sí empiezan a modificar las evaluaciones, el tema de los atrasos y todo eso, según las necesidades del colegio. Porque, por ejemplo, este año se modificó el tema de la solicitud de uniforme, porque los chiquillos, el colegio está dentro de la zona de catastro de Quilpué. Perfecto. Entonces tenemos a muchos niños damnificados dentro de la escuela. Entonces ahí no se les puede exigir la totalidad de su uniforme escolar.
por supuesto. Ya, oye, excelente. ¿Hay algunos, por ejemplo, que hayan renovado o tengan una actualización solo por pandemia, que fue por como necesidad de pandemia? En nuestro colegio tenemos como un apartado, así como en caso de pandemia o en caso Bien, de bien. que el ministerio diga lo contrario, Claro, no como es el un tema protocolo menor. COVID. Pero sí, Sí. en mi caso también como las compañeras se renueva todos los años. Yo soy jefa UTP ahí en mi colegio y tenemos a fin de año la jornada de revisión del reglamento de evaluación, cosa que si es que hay algo que agregar, modificar, inclusive por la cantidad de notas también que va ahí. Todo eso de lo que vivimos en el año presente, decimos ya, vamos a modificar esto para que el próximo año no sea de esa manera o se vea de otra forma. Mm. Perfecto. Eso en realidad es lo que debería hacerse, ¿cierto? Como irse adaptando, que es parte de lo que dice este decreto también, de que sea una evaluación donde todos aprendan. Se da mucho énfasis al aprendizaje y que realmente los estudiantes alcancen los aprendizajes, hacer conocidos los criterios. Bueno, vamos directamente a profundizar sobre este decreto 67. Yo sé que todos lo conocen, así que no les voy a dar aquí como la lata o que lo vamos a leer completo, porque obviamente antes nosotros teníamos distintos decretos, no sé, uno de que era de primero a octavo básico, uno para primero y segundo medio, otro para tercero y cuarto medio. Entonces, todo esto, cuando nace el decreto 67, que fue justo antes de la pandemia, entonces también fue un tema porque los colegios estaban como en plena creación de su reglamento de evaluación y que había que cambiar todo, 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 todo. Y llegó estallido social, llegó pandemia y fue un desastre, incluso se demoró el mismo lineamiento. No sé si a ustedes les tocó vivir la etapa cuando empezó la pandemia haciendo clases, que el Mineduc dijo en un momento, no, no, no va a haber nota. ¿Se acuerdan? Que al principio dijo, no, no va a haber nota. Y después pasó, pasó un tiempo, harto tiempo, y dijeron, sí, sí va a haber nota, va a haber una la nota, ¿cierto? Por asignatura. Y quedó el desastre, porque muchas personas entendieron que el no tener nota o la evaluación formativa, en este caso que se pedía, era no tener evidencia. Entonces, como que esas cosas tienen que empezar a quedar claras, que es lo que promueve este decreto, que la evaluación formativa es como su corazoncito, ¿cierto? Es como este proceso que va enmarcando. Entonces, se toman todos estos decretos antiguos, nace este decreto 67, por lo demás, en una época muy complicada, histórica, mundial que estábamos viviendo, y establece qué se va a entender y qué va a hacer cada uno de estos procesos de evaluación, calificación y promoción, ¿ya? ¿Cuáles son los énfasis que se da? Que tiene que hacerse un seguimiento continuo. Y aquí es donde aparece fuertemente el concepto como de evaluación formativa, que no es nuevo, pero aquí se realza en este decreto. Que hay que mantener una comunicación constante, que tienen que ser conocidos los criterios, que obviamente esto viene a promover un aprendizaje realmente en los estudiantes o un aprendizaje significativo, que tenemos que adecuar las estrategias y con esto de adecuar las estrategias empezamos también a hablar de evaluaciones diversificadas. No lo dice directamente, el decreto 67, pero por supuesto habla de esta adecuación de estrategia. Potencia la evaluación formativa, el trabajo colaborativo, las tutorías y los programas de apoyo que van fuertemente ligados de la mano con los temas de promoción. No es tan fácil que un estudiante quede repitiendo, ¿verdad? No es que no pueda quedar repitiendo, pero tiene que estar súper claro y el colegio haber hecho todo y establecer los mecanismos y brindarle todas las tutorías, apoyo, etcétera, incluso con autorización de los apoderados y contemplar todas las derivaciones necesarias. Y acá les dejo un videíto si ustedes quieren profundizar más del decreto 67 que está en el PPT. ¿Cuáles son sus corazoncitos, lo más importante de este decreto? Que la evaluación formativa tiene que estar presente. O sea, ya no puede llegar como que yo pasé 2 meses, por ejemplo, de clase, y llegó una prueba gigante al final o una evaluación gigante al final,
después de un montón de tiempo que no se hizo ningún proceso. Entonces, este proceso tiene que ser acorta como los plazos y va poniendo pequeñas evaluaciones que las vamos a llamar evaluaciones formativas. Para llegar a esta calificación final, ya no solo se utiliza el promedio, o no es, no si quiero, no es solo el promedio, porque puedo usar el promedio si quiero, pero además puedo tener la facultad de aplicar ponderaciones, igual como aplicamos en la universidad, ¿cierto? Que una unidad, calificación, contenido, lo que ustedes quieran, tenga un valor más grande, otros más pequeños. Por primera vez hablamos de evaluaciones diversificadas. Propone logro ya no solo de contenido, sino que también de habilidades. Y los estudiantes, y también por ahí menciona a los apoderados, tienen que estar informados de estos criterios de evaluación. Así que también por eso sus reglamentos están tan disponibles, ¿verdad? Porque hay un decreto que dice que tienen que estar disponibles para todo y por supuesto, si yo hago evaluaciones, ya sea calificadas o formativas, también esto tienen que ser estos criterios conocidos por los estudiantes. Eso a grandes rasgos es el decreto 67, que yo sé que ustedes lo aplican día a día y por supuesto lo conocen, lo viven diariamente. Entonces, acá, antes de comenzar, me gustaría conocer sus experiencias. Yo sé que algunos ya empezaron a comentar de algunas experiencias, el cómo estaban evaluando o incorporando fuertemente el decreto 67, o quienes no también, porque todavía igual vemos realidades que son muy academicistas aún. ¿Cómo les va en su colegio con el decreto 67? Profe, una consulta en EPJA, el decreto 67, ¿por qué no sabe por qué no llegó? Porque al final el 83 quedó hasta con los adultos y después de ahí se derogó y quedamos a la deriva. Nosotros ocupamos EPJA allá en el Sename, porque son Ay, chiquillos qué buena que, pregunta, Lisette. que ¿Sabes qué? tienen mucho rezago y hay chiquillos que apenas saben leer y escribir. Debería ser este, ¿cierto? Lo Mm, que pasa es que este decreto está aplicado para toda la educación básica y media, así, ya, tal cual. Entonces, educación de adulto, no, prebásica tampoco, rige claro. por otro reglamento. Pero yo te encuentro toda la razón que EPJA debería aplicar el decreto 67 porque trabaja con el mismo currículum finalmente. Sí. Y hay contextos como el de nosotros, por ejemplo, todos los colegios en contexto del Cirro, entiéndase el que está en Colina 1, el que nosotros que estamos en San Joaquín, San Bernardo, el colegio de Manquehue, el Gladys Lazo, que están dentro de cárceles, fuera cárceles, ocupan EPJA y son puros jóvenes. Entonces, igual quedamos como a la deriva. Nosotros utilizamos ese currículum porque igual es como más flexible, no hay tantos objetivos, a comparación del currículum de un colegio del medio libre. Por eso lo ocupamos. Hay chiquillos que tienen mucho rezago y que no han ido nunca al colegio en su vida. O si es que fueron una vez, fueron hasta tercero básico y después una profe lo miró feo y no fue nunca más. Entonces, eso por lo que nos cuentan, ¿no? La profe que me caía mal y no sé qué y no sé cuánto. Entonces prefirieron hacer otra cosa en ese tiempo escolar y empezaron a delinquir hasta que cayeron ahí con nosotros. Pero claro, hay muchas necesidades especiales, algunas sin diagnosticar, otras que se ven a simple vista, pero estamos al debe con el decreto 67, porque con el 83 al menos podíamos agarrarnos de algo, pero ahora Sí, no, con este. de todas maneras, Lisette, y qué bueno que lo menciona, porque este decreto, como lo dice, es para la educación básica y media. Entonces Ujú. deja de lado la educación para jóvenes y adultos totalmente, totalmente. El EPJA es el hermano pobre en todo sentido de la educación. Y eso que los otros Sí, no son muy ricos para que establezcamos las como diferencias. De más pobres todavía. todas maneras. Y los que están en contexto de encierro, más pobres todavía, más Así olvidados. Así es Sí. totalmente, y esto ojalá tiene que cambiar porque obviamente se habla del aprendizaje de todos los estudiantes y son derechos que no se están asegurando.
exacto. Sí. Así que si Entonces, ustedes pueden ahí y hacer nosotros todas las tenemos, modificaciones ¿eh? y llevar esto hacia un decreto 67 y evaluaciones diversificadas y todo, por favor, ahí háganlo. Sí, sí se intenta, pero claro, al no tener el tema este del 67, PIE tampoco tenemos. Entonces, como que entre todas nos apoyamos, así como, oye, sé que este niño es más visual. Ah, ya listo. Y todas las profesoras, ya listo, este niño es más visual. Oye, sé que este niño le cuesta mucho escribir. Oye, pero yo tengo un material re bueno para la lectoescritura. Ya listo. Y todos ocupamos el mismo material. Pero al final nos ayudamos entre nosotras. Profesoras casi todas de enseñanza media, habrá una o dos de enseñanza básica generalista. Pero ahí desde el desconocimiento y de la falta también de apoyo desde arriba. Sí, sí, porque estos son políticas ministeriales y Ujú, en todo aspecto, si tú te fijas, la formación, todo, o sea, no hay una formación que sea para EPCAP. Y obviamente enseñarle a adultos no es lo mismo que enseñarle a niños. ujú. Así que sí, Sí. totalmente de acuerdo, Lisette. Bueno, y ahí felicitaciones por el trabajo que hacen también. Mm, sí, gracias. Oye, Verónica ahí comentaba en el chat que no tenía el reglamento, me imagino, de evaluación, pero debe estar, porque como esto es ley, o a menos que sea como otro contexto, como el de Lisset o alguna, no sé, escuela libre, por ejemplo. Pero si está todo regulado por el ministerio, debería estar por ahí visible, o si no, cualquiera puede reclamar. Así que ahí atentos. Ya, oye, así con este decreto, pero bueno, dentro de todo se está avanzando, se avanza, se establecen lineamientos más claros, se deja claro no solamente el tema de las notas y porque la importancia de los procesos intermedios, que eso es fundamental, sino que también se promueve la asistencia. Se dice que esta asistencia tiene que ser del 85% y ahora, ojo, porque faltar 15% es harto. Es harto, harto, pero aún así se establece ese límite. ¿Qué es lo que vamos a comentar ahora en equipo? Si ustedes se dan cuenta, estamos aquí en la clase 3 del 30 de agosto. Está este breve PPT con el que acabamos de apoyarnos y hay un trabajo que vamos a hacer formativo. ¿Cómo se hace para descargar los archivos? Ustedes pinchan aquí los tres puntitos y van acá a descargar adjunto. Así se descargan estos archivos del Padlet. Y si ustedes lo quieren visualizar, se ve así. Ponen acá el nombre de los integrantes. Esta va a ser una pequeña conversación que vamos a hacer por equipo, bien breve, para que después tengamos un tiempo para profundizar en la evaluación. Y en conjunto, en equipo, ustedes van a crear una breve definición para evaluación, calificación, promoción, licencia, esta no es la licencia médica, que el otro equipo dijo no, licencia médica, no, es la licencia de educación básica y educación media y evaluación formativa. Ya, esto es muy importante que ustedes lo definan. El resto de los puntos lo puede solo comentar si usted quiere, pero esto sí es importante que ustedes lo escriban como equipo. Lo que es evaluación para ustedes, de acuerdo a lo que leyeron, breve, no es una definición de diccionario. Calificación, promoción, licencia de educación básica y media y evaluación formativa. Luego comentan en el equipo lo mismo que hicimos, pero ya ustedes de su realidad, de sus reglamentos de evaluaciones, si encontraron los años, el equipo, si estaba disponible o no. Comente también, insisto, no tiene que escribir esto, solo lo puede comentar, alguna experiencia que ustedes recuerden de su enseñanza escolar, de algo que los haya marcado, bueno o malo, y de acuerdo a esos como recuerdos que ustedes tienen de cómo fueron evaluados ustedes cuando eran escolares, a cómo ustedes se evalúan ahora en la actualidad. Entonces, de su experiencia a cómo ustedes lo hacen, si hay avances, similitudes o mejoras. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a volver a copiar el link del Padlet por si alguien se incorporó para que pueda ingresar. Ahí está, y todos tenemos, este es nuestro Padlet, va a estar abierto ahora para todos. ¿Alguna duda o consulta de lo que vamos a conversar?
No, ¿no? profe, los grupos Igual. los va a elegir usted. Sí, los vamos a hacer aleatorio, como siempre. Una breve conversación, 15 minutos máximo para que alcancemos a ver la evaluación. Una vez que terminemos, pero cuando terminemos, cada equipo va a subir un archivo, ¿cierto? Un archivo por sala. ¿Cómo se suben los archivos? Ustedes van acá al signo más y se abre esta ventanita, ¿verdad? Entonces, en esta ventanita, yo arrastro mi archivo, así como cuando arrastro un mail, por ejemplo. Vamos a abrir acá cualquier archivo. Acá. Yo pongo mi archivo y se fijan, está cargando, carga el archivo y yo pongo publicar. No lo voy a poner ahora a publicar porque si no me va a quedar ahí, pero así de simple. Y si además quiero, puedo escribirle algún comentario y ya. Es muy simple, con el signo más en la clase que quiero ir y subo mi archivo, lo arrastro. De hecho, se puede subir cualquier tipo de archivo. Se pueden poner Excel, PPT, subir videos, fotos, etcétera. Son muy entretenidos los Padlet. Ya, vamos entonces a crear nuestra salita. Somos hasta ahora, sin contarme a mí, 17 participantes. 18, 4, vamos a hacer 5 salas para que podamos trabajar. Y listo, son las 8:30 en punto. A las 8:45, 15 minutos, volvemos entonces a la sala principal. Y ahora, listo, todos están invitados. Son grupos de 3, 4 máximo personas para que acepten. Nos volvemos a ver 20:45 horas. Ahí tienen que aceptar la invitación que les va a aparecer en la pantalla. Braulio, Verónica, ahí tienen que aceptar la invitación. Lisette. Ahora sí, todos de vuelta. Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo les fue? Ay, no alcanzamos a hacer hasta la 3. Más o menos nomás, Sí, profe, más o no menos, alcanzamos a profe. terminar. El Poco tiempo, tiempo, profesora, el Pero es tiempo. que, Falta ay, pero si tiempo. ustedes Sí, saben profe, que muy no poco soy tiempo. yo, no soy yo, es el sistema. Está bien, vamos a dar dos, 2 minutos más, pero para que comenten su experiencia, sobre todo las experiencias que tuvieron ustedes en la actualidad, si encuentran que hay avance o no, ¿ya? Pero últimos 2 minutos, bueno, Gracias, profe. ya, Ya, gracias. ya, 2 minutos más solamente. Y ahora sí, de a poquito están volviendo todos. Últimos segundos. Y esto se sube al Padlet, ¿cierto, profe? Sí, ahora les voy a indicar cómo. Ya, listo. No hago nada entonces hasta que nos No, no indique. se preocupe, ahí yo les voy a mostrar. Ya, genial. Ya, estamos todos de vuelta, ahora sí, nuevamente reunidos. ¿Ahora sí alcanzaron? Sí. Oh, Ya, Un poquito no, más. ahora sí no. Un poquito. Ahora se nos pasa hoy, no me estreses, Ay, tanto que tenemos que hacer.
De Ya, repente no alcanza el tiempo, profe. sí, sí, y hoy, y espérense cuando empecemos a ver instrumentos, esto va a ser Mucha maratónico. catarsis, mucha catarsis. Ya, ¿cómo se sube su trabajo al Padlet? Un solo integrante por equipo. Hace aquí abajito de la clase 3, si ustedes se fijan, tiene un más. Se va a abrir esta ventanita y ustedes arrastran, igual como arrastran un archivo, un mail, arrastran el archivo hasta aquí y ponen publicar. Y eso es todo. Y queda publicado automáticamente. Miren, aquí está, miren, grupo 3 ya lo subió. Muy bien. Entonces uno pincha ahí Profe, pero y podemos ver el se trabajo. debe disculpe, Verónica. pero se debe terminar y se envía o cómo está. Con esto, o sea, lo más importante es que tengamos las primeras definiciones, sobre todo. Eso es lo central. Lo otro lo podemos comentar. Profe, a Ok. mí la aplicación me manda directo al documento, no me sale eso que usted tiene ahí en la pantalla, ¿A qué documento? a la evaluación. A ver, voy a copiar acá el link del Padlet, ¿verdad? Sí, Ya ahí lo puse nuevamente. ya, gracias. ¿Ahí funcionó? Ahí sí que sí. Ahí ya está el trabajo de Millaray, de María Jesús Lisset, grupo 5 también. Perfecto. ¿Ven? Ahí sí es muy, muy fácil de usar y así todos tenemos nuestro Padlet. Recuerden que en la sesión 2 están sus trabajos con algunos breves comentarios para que también puedan revisarlo. Vamos entonces a comentar el trabajo del día de hoy. Vamos a ir por los equipos. Equipo 1, Braulio, Camila, Claudia, Jorge. Brevemente, si nos pueden comentar sus definiciones. ¿Hay alguien del equipo 1? Oh, pensé que me había quedado pegada. Yo también pensé lo mismo. Dije, oh, pero aparte no veía ninguna como cámara para ver si este era yo. Ahí sí. Ya, entonces, ¿hay Camila. alguien del equipo 1? Braulio, Camila, Claudia, Jorge. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, súper bien. Ya, nosotros en lo que es evaluación colocamos que era un conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación Ujú. y que, que nos ayuda a obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje con el objetivo de adoptar decisiones que permitan promover el progreso de aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. ¿Ya? Perfecto, súper En lo bien. que es calificación, lo colocamos que es una representación de símbolo, número, concepto y es el resultado compartido del proceso de aprendizaje. Ujú. En promoción colocamos que era culminar de manera satisfactoria el curso. La licencia no la encontramos. Y la Va de evaluación la mano formativa, con lo anterior, con promoción. ya. Y lo que es evaluación formativa, que era el monitoreo de los aprendizajes de los estudiantes. Perfecto, súper bien. Ahí concreto, bien explicado, excelente. Equipo 2, ¿qué nos pueden comentar de sus conceptos? Alicia, Caroline, Pamela, Verónica. Profe, estoy subiendo de nuevo el documento que subí uno vacío, pero se lo puedo Se puede decir. eliminar, no hay problema. Ustedes ponen eliminar y lo bajan y ya. Ya, ¿qué le menciono? ¿Todas las definiciones? Las definiciones, sí, ¿cómo les fue con Ya. eso? Evaluación, pusimos que la evaluación se marca en un enfoque dependiendo del mismo proceso de evaluación, la cual debe ser una parte esencial del proceso de enseñanza, siendo su principal objetivo promover el proceso de aprendizaje de todo y todos los estudiantes por igual. La calificación
se le da un valor numérico o simbólico a los procesos de aprendizaje de los estudiantes que se ven reflejados en una evaluación con el fin de conocer los niveles de logro de cada uno y también podría servir para identificar o orientar una toma de decisión de avanzar o adaptar el siguiente contenido. Ujú. Promoción es un paso no solo es un paso como de nivel, no solo por la calificación, sino que también depende de la condición de cada estudiante, considerando también no solo lo evaluativo o lo educativo, sino lo emocional o em, la neurodiversidad, por así decirlo, y además que hay que considerar también el reglamento interno de cada colegio del cómo se hace esta promoción. En la licencia pusimos que es un documento oficial que otorga cada establecimiento y la evaluación formativa se utiliza para monitorear o acompañar el aprendizaje en estudiantes y evidenciar su desempeño. El número 2 no lo alcanzamos a hacer No sé, y hasta ahí, quedamos en solo la los reflexión. conceptos hasta ahora, Alicia. Muchas Mm, gracias. Muy Ok. bien, equipo 2. Vamos al equipo 3, sala 3. Dani, Natalia, Constanza. Ya, nosotros pusimos en evaluación, se usa para adquirir información respecto a los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. En calificación pusimos representación numérica que se utiliza para evaluar. En promoción hace referencia al avance en niveles o cursos de los estudiantes. Licencia, documento que acredita que los estudiantes cumplieron con su proceso de enseñanza. Evaluación formativa es la que permite monitorear los aprendizajes adquiridos por los estudiantes. Cuenta con retroalimentación de sus progresos académicos. Muy bien, ahí vamos a cerrar todo para que los comentemos también. Sala 4, tenemos Lisette, María Jesús y Millaray. Sí, profe, yo voy a comentar. Los conceptos los definimos así como muy chiquitito, muy al grano, es decir, la evaluación, proceso continuo, flexible, donde se recoge la evidencia de los estudiantes y de sus avances. La Ujú. calificación es la representación numérica en una escala conocida en cada escuela para medir cuantitativamente el logro de un objetivo. La promoción es la culminación de un nivel escolar que ha sido aprobado. La licencia es la validación que se utiliza para demostrar el término de un ciclo escolar, sea este la enseñanza básica con octavo o la enseñanza media con cuarto medio. La evaluación formativa lo pusimos como etapas de un proceso que ocurre en diferentes momentos. Se utiliza para recoger información de diferentes maneras, como por ejemplo orales o escritas, y Ujú. también con diferentes herramientas, las cuales pueden ser pruebas, rúbricas, listas de cotejo, etc. Bien, no era nada de breve como dijiste por Lisette, ¿ah? Súper completa. Empezamos breve y después de ahí empezamos con el detalle. No, súper bien, muy bien. Y por último, sala 5, Cami, Maxi y Valesca. Profe, soy Mixi, pero voy a hablar. Mixi, lo voy a arreglar inmediatamente. Mixi, ya, adelante. Nosotras en evaluación pusimos que es un proceso mediante el cual recopilamos información relevante respecto a los logros del aprendizaje de nuestros estudiantes. Calificación, representación del logro de un aprendizaje a través de un proceso de evaluación. Esta representación puede ser mediante número, símbolo o concepto. Vamos en promoción. Es el proceso de avanzar a un nivel educativo superior basado en la evaluación y calificación obtenida por el estudiante. Licencia es la autorización o permiso otorgado a un estudiante por razones justificadas si necesita ausentarse temporalmente de un proceso educativo. Y por último, la evaluación formativa es aquella que se realiza de forma continua durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y busca identificar fortalezas y debilidades en los aprendizajes de los estudiantes. Eso. Súper bien. Oye, excelente los equipos. En realidad yo creo que todos lo hicieron muy bien. Por supuesto, evaluación lo dijeron claramente. Ya no se entiende esta evaluación o no se concibe esta idea. Por ejemplo, que yo estoy 1 mes, 2 meses trabajando en un contenido y después se hace esta prueba final. ¿Se acuerdan? Esas pruebas finales de unidad.
Y sin un, Oh, sin, la sin un coeficiente proceso 2. intermedio, claro, sin un proceso intermedio. Entonces, es un proceso, pero un proceso que está siendo monitoreado constantemente y que nos va a llevar, ¿cierto?, a finalmente asegurarnos que, ojo, aquí es el logro de los aprendizajes. Varios equipos también dijeron, ¿cierto? Y lo enfatiza el decreto 67, que esto está hecho para asegurar que los estudiantes aprendan o asegurar el aprendizaje. Así que ahí también muy importante dentro de este concepto. Calificación, creo que todos acertaron, que es como esta parte numérica que le ponemos a determinado momento. Promoción, excelente, que tiene que ver con cómo pasar de curso, ¿cierto? Que es promover al siguiente grado y que va de la mano con licencia de educación básico media, que finalmente habla de promover, pero en un ciclo completo. ¿Cuándo se va a otorgar estas licencias a los estudiantes? Y acá en la promoción, si ustedes se dieron cuenta, en el decreto también se establecen los lineamientos. Si tiene que tener nota cierto superior, las notas van de 1 a 7, tiene que tener una nota superior a 4, si tiene un promedio que es inferior a 4, un promedio general mayor a 4,5, y si son 2 mayor a 5, y el tema de la asistencia, del 85% de asistencia. Y la evaluación formativa, que aquí es donde toma fuerza en este decreto, que es este monitoreo, como ustedes dijeron, o proceso constante, que me va a asegurar tomar las acciones remediales respectivas, y no solamente al final de un ciclo, cuando ya es demasiado tarde, sino que es este monitoreo permanente que me permite identificar el logro de los aprendizajes y hacer retroalimentaciones oportunas. Así que ahí súper, súper bien las definiciones. Y ahí, ¿qué, en general, ahora, como ha abierto el micrófono, qué elementos encontraron ustedes en común de estos decretos? Si tenían algún año de similitud, si salían los equipos, si estaban disponibles los archivos, ¿cómo les fue? Lisette, En nuestro caso, las 3 personas del equipo coincidían en que tenían actualizaciones anuales. perfecto. Lo que sí Ese es el no ideal. coincidimos, ¿ah? Ese es el ideal. Sí, lo que sí no coincidimos es en la disponibilidad del archivo. Por ejemplo, Mm, hay un colegio que es el de Millaray que no se encontraba impreso, así que lo tuvo que solicitar. En el caso de María Jesús, sí se encuentra disponible en el colegio, pero no impreso en el establecimiento. Y mm. en el mío se encuentra disponible en la página y además está impreso. Sí, es que tiene que estar disponible, incluso es más, alguien podría hasta reclamar de que no está disponible. Sí, el tema del equipo creador, inicialmente todo fue el equipo de dirección y con estas actualizaciones ahí depende, pues. Nosotros de las 2 colegios hacen las actualizaciones, equipo de gestión y equipo docente. Y solamente uno lo actualiza solamente el equipo de gestión o dirección. Ya, no, súper. En general eso yo creo pasó en los otros equipos, ¿verdad? ¿Cómo les fue a ustedes el resto de los equipos? ¿Otro equipo, similitudes o diferencias que haya encontrado ahí en sus reglamentos? Vamos, vamos, cualquier equipo, para no nombrar a alguien determinado. Profe, ¿Sí? ¿me escucha, cierto? ¿Sí? Ya. Que en mi caso, yo tuve toda la semana pidiéndoselo a mi jefa y no me lo facilitó, me dijo que estaba, pero no estaba. Oh, Y yo después pregunté a las profesoras que llevan años en el colegio donde estoy trabajando ahora, que yo llevo 5 meses, y me dijeron que eso nunca existía, incluso que ellas nunca tuvieron acceso a eso, que casi como que ya se mandaban solas y hacían las evaluaciones de acuerdo a sus criterios, ¿no? Eso me Verónica, dijeron. estamos hablando colegio tradicional, reconocido por el Ministerio de Educación, etcétera, Sí, etcétera. sí, 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 yo trabajo en Wow. San Miguel, es un colegio particular subvencionado, o sea, igual es gratuito, pues no se paga nada. Tiene PIE,
y yo trabajo en el pie, entonces Oh, yo así estoy como que impresionada. De hecho, cualquiera podría reclamar y sí, pues lo multarían porque esto tiene que estar accesible. sí, yo le pregunté a mi jefa, me dijo, no, sí lo tengo, y yo le dije, ¿me lo puede compartir, por favor? Que necesito para un trabajo de la U y todo el tema. Me dijo, ya, no me lo pasó, después al otro día fui de nuevo, me dijo, ya, te lo mando a ti, no me lo mandó, y así Nunca tuve todos llegó. los días y al final nunca llegó. Oh, increíble. Bueno, ven, ahí Sí, tenemos el otro caso, pero te insisto, cualquiera podría reclamar. sí, no, incluso mis compañeras me dijeron así como, verito, imposible, me dijo que eso nunca ha estado accesible. Bueno, el colegio tampoco tiene, no tiene página web, no tiene nada. Así, incluso cuando yo entré a trabajar ahí, yo como que quise interiorizarme un poquito a donde yo iba, buscando el PI del colegio, y no, tampoco, no Qué pillé por raro. ningún lado, Sí, qué raro. por Qué ningún extraño porque lado. como que todos esos documentos ya están muy accesibles. Claro, sí, es que claro, escuchando ahora igual a mis compañeros y todo el tema, y ahora yo quedo así como, ¿qué? Claro, pero si el mismo decreto 67 dice que los criterios tienen que ser conocidos por los estudiantes, incluso menciona hasta los apoderados. Sí, sí, es verdad, sí. Así que yo creo que no sé cómo lo harán, Una incluso situación yo creo que particular, muy con sí, muchas multas, si lo sí, supervisan. eso sí. Ya esperemos que vaya cambiando. Es la idea de estos decretos también. Y finalmente, ¿cómo les fue con las experiencias de ustedes y las experiencias actuales? Sus experiencias escolares versus estas experiencias, ¿qué pudieron rescatar? Por acá, profe, el grupo 3 que yo llegué casi ¿Ya? al final, estuvimos conversando de que, por ejemplo, antes era la nota del libro al tiro y no había tanto un proceso formativo como lo hay hoy en día. Mm. El que aprendió, aprendió y la nota al libro. Y había una compañera que dijo que a ella le cobraban las fotocopias a la profesora en su tiempo. A todos. Y si ella no pagaba los 30 pesos o 60 pesos, no me Tenía que acuerdo, escribir la prueba. eh, le ponía el uno porque no le pasó la fotocopia. Oh, Entonces ahora peor. con el decreto eso es imposible hacerlo. De hecho, si uno tiene que hacer la prueba 1000 veces para que el estudiante logre el aprendizaje, 1000 veces se hace. Que es como la diferencia que pudimos rescatar de la evaluación antigua a Y la según de ahora con el ustedes, poquito ¿eso tiempo. es una mejora o no es una mejora? Sí, por supuesto. Pero también encontramos que hay como una contradicción, porque si supongamos que de los 30 alumnos, 29 no requirieron 1000 veces la prueba, también estamos en desventaja que tuvimos que hacer, no sé, 10 veces más la prueba a otro niño. Entonces igual como que se genera una cierta descoordinación, por decirlo así, entre una unidad u otra de contenido, como de atraso igual. Sí, Pero sí, yo se creo entiende. que siempre hay que rescatar lo bueno, que es la mejora, porque tampoco ahora se puede dejar a un estudiante repitiendo. Por algo está el decreto. O sea, se puede, pero Sí, pero con muchas cuesta mucho restricciones. porque tiene que estar de acuerdo el apoderado, todo el consejo. Y demostrar que el establecimiento agotó todas Exacto, las instancias. exactamente. No el profesor, porque acá ya se ve No, como a nivel de colegio. y es más fácil cuando un apoderado lo pide igual, porque a mí el año pasado una apoderada me pidió que dejara a su hija repitiendo. Y me argumentó por qué. Entonces yo entregué toda esa información, igual no fuimos a votación y se pudo hacer. Mm. Sí, Eso. es complejo para el sistema completo que un estudiante repita. Así que es por eso Sí, también. Yo sé que uno como profe, porque yo soy profe, entonces cuando uno tiene un estudiante súper descendido, lo que cuesta, por lo que cuesta avanzar, es prácticamente como darle instrucciones aparte, sobre todo los que han sí. estado, por ejemplo, en cursos más pequeños, tener, no sé, a un estudiante que no lee y escribe de segundo para arriba, en Por segundo, acá. tercer lugar. Sí. No, o sea, solo alguien que ha tenido esa situación sabe lo complejo que es. Pero, Es complicado. Yo tengo sí, dos estudiantes que no son lectores en segundo básico. Entonces yo le tengo que estar adecuando. Para mí no es problema adecuar la clase para ellos. Pero sí es problema que tengo un asistente que no me apaña, profe. Ella está todo el día sentada y no se mueve de su escritorio. Entonces a mí no me sirve.
No, porque y no la pueden la cambiar asistente son el porque brazo derecho. sí, lo que pasa es que ella igual tiene un problema de salud, pero no debería estar ahí si no puede cumplir con su trabajo. Ay, qué complejo. Es No, súper complicado. complejo. Y ahí Sí, con respecto a esa experiencia, solo comentarle que, claro, uno sabe como profe lo complejo que es tener estudiantes descendidos, pero por otro lado, también como sistema lo que pasa cuando los niños repiten y cómo asegurar su trayectoria educativa o cuando repiten en cursos muy pequeñitos, lo que se sabe, porque estadísticamente hablando, un niño que repite es un futuro desertor del sistema. Entonces, por eso es tan complejo. Finalmente, ¿cuál es el, por así decirlo, aunque suene feo, como el daño menos grave? que no sepa leer o escribir, pero no lo dañamos emocionalmente Que no salga del colegio, el asegurar que pueda seguir en el colegio. y que sea feliz, que es lo más importante. Así es. Sí, porque finalmente la trayectoria educativa tiene que ver con eso, con asegurar las trayectorias educativas de los estudiantes que terminen su sistema escolar. Así que no, eso es un tema súper, súper complejo, pero bueno, este decreto 67 al menos viene a apoyar un poquito eso. No estamos diciendo que sea ideal, falta un montón. Como vemos ahí mismo, Verónica nos contaba una experiencia de un establecimiento reconocido por el ministerio que nos sigue este juego. Entonces falta mucho, pero yo creo que se avanzó bastante de lo que había. Lisette también lo mencionó. ¿Y qué pasa con EUCA? Nada, ni se ha mirado ni se ha pensado esto todavía para allá. Entonces, no, falta mucho, pero yo creo que de a poco ahí vamos avanzando si queremos rescatar lo positivo. Antes que se nos pase más el tiempo, voy a compartir con ustedes la evaluación y les voy a explicar cómo va a ser esta evaluación, el formato, el tiempo. Si bien esta la vamos a mostrar hoy, nosotros vamos a tener la próxima sesión este espacio para hacer la evaluación. Es decir, vamos a tener un link que donde ustedes se van a poder conectar, pero este link va a ser solo para consultas. Y si ustedes no tienen consulta y no se conectan, no pasa nada. El espacio es de ustedes y la asistencia corre como evaluación entregada a tiempo, asistencia cumplida de la clase, ¿ya? Pero insisto, conectarse o no conectarse no influye de ninguna manera. El link de todas maneras va a estar, pero solamente para consultas puntuales. No está bien el trabajo, eso no es una duda, sino que de verdad si ustedes tienen una duda puntual de lo que hay que hacer. Ya. ¿En qué consiste esta evaluación? Nuestra primera evaluación. Esta evaluación tiene un valor del 30% del total de su nota. La vamos a hacer en equipos voluntarios. Ustedes pueden buscar a los integrantes que estimen conveniente, de 2 a 3 personas y vamos a construir un organizador gráfico. Un organizador gráfico es libre, o sea, tiene un formato libre, no tiene esta estructura jerárquica, por ejemplo, de un mapa de un mapa conceptual. Es mucho más libre, pero sigue siendo sintético. Se tienen que basar en las lecturas que hemos revisado hasta ahora, especialmente en el decreto 67. Pueden utilizar la aplicación que quieran para hacer este organizador gráfico. Mi favorita es Lucip App, que deja ser muchas, gratuita y descargarla en distintos formatos, pero hay otras como MyMaster, Babbel. Lo que pasa es que estas dejan hacer 1 o 2 gratis y después empiezan a cobrar. Solo eso. Ya, este organizador, ustedes te van a ir a descargar el documento PDF y si tenemos aula, lo vamos a subir al aula, que todavía no tenemos. Si no, ahí vamos a dejar claro que me lo envíen directamente a mi mail, pero antes del plazo, por supuesto, establecido como máximo. Ustedes tienen toda la próxima clase donde no tienen que conectarse para trabajar en este trabajo en equipo y además igual le tenemos un plazo adicional de entrega que es hasta el domingo, 23:59 horas. Ya ese es el límite. Ahí están las instrucciones si alguien quiere utilizar el Lucip App. La mayoría de las aplicaciones funciona de igual manera. ¿Qué tiene que tener este organizador? Primero, el nombre de los integrantes. Después, una definición del concepto de evaluación en Chile. Sí, evaluación es muy breve.
Después, menciona 3 características del decreto 67. Nombre los enfoques evaluativos, ¿se acuerdan lo que vimos la semana anterior? ¿Cuáles eran estos enfoques? Y una característica de cada uno. Menciona 3 cambios de la evaluación en Chile con sus respectivos periodos fecha. Principalmente lo que revisamos en la sesión, entre sesión 1 y 2. Cómo esto fue cambiando la evaluación que había antes y con su respectivo, ¿cierto? Fecha, no sé, por ejemplo, esto pasó el decreto, no sé, 83 en tal fecha, ya. Ponemos ahí el decreto 67, ¿cierto? ¿Cuándo fue? Y ponemos como hitos evaluativos importantes. Define con una palabra o frase cada cambio. Esta va de la mano con lo anterior. Por ejemplo, no sé, si alguien pone decreto 67 en tal año, ¿cómo le llamaríamos a esto? Diversificación, podría decir uno, evaluación formativa. Ese es un concepto libre. Ustedes le van a llamar como a este periodo de alguna manera. Después, identificar un elemento de la evaluación, o sea, de todos estos hitos que hemos ido revisando, que se mantiene en la actualidad. Recuerde que un organizador gráfico considera la capacidad de síntesis. Si no haríamos un ensayo, pues haríamos preguntas así como, ¿qué es la evaluación? Mencione 3, para que ustedes pudieran escribir libremente. Entonces, muy importante la capacidad de síntesis. Y por supuesto, revisar la rúbrica. ¿Cuál es la rúbrica? Que el concepto de evaluación en Chile está definido de acuerdo a las lecturas que hemos tenido en clases. Menciona correctamente 3 características del decreto 67. Menciona los 3 enfoques evaluativos y cada uno de ellas tiene una fecha, ¿cierto? Una característica asociada. Después, menciona 3 cambios de la evaluación, este sí, con la fecha o el periodo que corresponde. No sé, dictadura, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Cambio hito importante. Luego, a cada uno de estos cambios, ustedes le van a poner un nombre o una frase que los represente. Van a luego identificar un elemento que se mantiene en la actualidad. Y finalmente, adicional, si logra la capacidad de síntesis del organizador y si entrega el trabajo puntualmente. En total, este trabajo tiene un total de 22 puntos para obtener, ¿cierto?, la nota máxima que es el 7, la escala al 60%. Entonces, los grupos son los integrantes, ustedes los escogen, es voluntario y tenemos que tener todos estos elementos. El plazo máximo de entrega, recuerden que es el domingo 23:59 horas. Y la próxima clase, link solo para consulta, insisto, no afecta de ninguna manera, ni positiva ni negativamente, que ustedes no se conecten, porque es el espacio pensado para ustedes. Y les quiero mostrar Lucip App. Este es Lucip App, es muy fácil de utilizar. Yo pongo acá compartir igual que un Drive y coloco el mail de las personas y puedo trabajar igual que un Drive en equipo y trabajamos todos en línea. Es tan simple como yo arrastro cositas acá y le puedo poner colores, puedo cambiar letras. Y acá tenemos algunos ejemplos ya de trabajos hechos, de estudiantes, de otros trabajos, por si acaso. Entonces hay cosas súper lindas que se pueden hacer en Lucipap. Todo lo del diseño, color y todo lo demás es aporte propio de ustedes, lo que quieran hacer. A ver si encontramos más trabajos para mostrarles. De repente hay estudiantes que entregan cosas bastante sencillas, pero con la información correcta, si finalmente es eso, la información correcta. Por favor, mire, si se fijan, la letrita es muy pequeña. Entonces ahí que sea una letra legible. ¿Ven? Hay cosas muy, muy bonitas que se pueden hacer en Lucipap. Algunos le ponen fondo en colores, detalles, flechas, líneas de tiempo.
Lo dejo ahí totalmente al criterio de ustedes. Ya. ¿Qué es lo que después ya? Supongamos que ustedes tienen listo su trabajo con el nombre de los integrantes, todo completo, y van a archivo, exportar y les deja bajar el archivo en diferentes formatos. El ideal y más clarito en PDF, que es el que se ve mejor. Ese les voy a pedir que descarguen. Insisto, si ustedes quieren usar esto, si alguien quiere usar Babel, Canva, lo que quiera, cosa de ustedes. O sea, la aplicación no es lo importante. Lo que sí, que de aquí en adelante, por si alguien está conectado celular, va a ser complejo. Yo creo que ahí necesitamos computador ya para que lo tengan presente, porque todas estas aplicaciones, trabajarlas en celular y todo lo que vamos a hacer después, los instrumentos de evaluación, etcétera. Entonces, por favor, ahí les voy a pedir que estén conectados a computador, que es más cómodo. Les va a costar mucho, mucho en celular por el tamaño de la pantalla, todo va a ser muy complejo. Y eso, voy a dejar de compartir para dar espacio si tienen dudas, consultas de la clase, de la evaluación, de lo que sea. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro con la evaluación? Sí, profe, súper claro. Sí, profe, por aquí sí. Ya. Entonces, ¿se tienen que conectar la próxima clase? No No. necesariamente. Solo si hay consultas. Solo si tienen consulta. Insisto, está bien, no es una pregunta, no es una duda válida, tiene que ser una pregunta real, una duda concreta. Y el plazo máximo es el domingo y vamos a dejar el sábado, pero saben, porque domingo es como cruel, si yo no me gusta nada eso de los domingos, pero como sabemos que ustedes están en clase, tampoco van a tener tiempo de trabajar sábado. Entonces por eso lo dejamos domingo, pero por supuesto si lo tienen listo antes, lo envían, si no es para torturarlos hasta el día domingo, última hora del día. Yo igual les voy a enviar la información por mail y por supuesto si surge alguna duda en la semana me van escribiendo, pues la información ya está disponible, todos pueden entrar al Padlet, así que ahí ahora es abierto. De hecho, si quieren pueden empezar a trabajar desde ya en esto, porque ya está abierto para ustedes. Gracias, Eso, profe. ¿sí? Claudia, Gracias, gracias, gracias no a por la ti. información, por todo. No, fue mucha Quedó todo información, yo clarito, creo, creo yo. pero espero que sí. Y cualquier cosa no me escriben y lo vamos aclarando. ¿Ya? Así que eso, un abrazo, no les quito más tiempo, ya sé que es tarde, están súper cansaditos, así que vamos, un merecido descanso. Les dejo un abrazo gigante y yo en un ratito más les envío toda la información. Gracias, 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 profe. profe. Nos vemos la próxima Gracias, clase. profe, que estés bien. Es que hay Igual, Chau, chau. buen fin de semana, nos vemos. Igualmente. disfrute, Chao, buen fin de. chao. Chao, chao.